la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les da la más cordial bienvenida a la conferencia La Justicia Alternativa en México. Esta conferencia será impartida por la doctora Egla Cornelio Landero, quien es licenciada en Derecho por la maestra en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos y maestra en Resolución de Conflictos y Mediación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También es máster en Gestión y Resolución de Conflictos por la Universidad de Barcelona y doctora en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la UJAC. Ha participado en diversas conferencias y talleres, ha publicado diversos artículos y colaborado con capítulos de varios libros, y es autora de los libros Mediación, Mecanismo para la Solución de Conflictos Laborales en México, Horizontalidad de la Justicia, y Mediación en Conflictos Colectivos de Trabajo, una visión de justicia. Ha recibido el doctorado Honorari Juris Doctor por la American International School of Law y doctorado honoris causa por su destacada trayectoria y contribución a las ciencias jurídicas de México, otorgado por la Universidad Bonallens de Aguascalientes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigadora nacional nivel 1. Es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es miembro y académica de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro de la Barra Tabasqueña de Abogados, Colegio de Abogados AC. Miembro de la Asociación de Abogadas de Tabasco, AC. Miembro de la Asociación de Mediadores ARCO, AC. Miembro de la Federación de Mediadores Privados de México, AC. Ha sido presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, miembro y presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, secretaria de Movilidad del Estado y actualmente es secretaria de Educación Pública en el Estado de Tabasco. Agradecemos su participación y sin más preámbulo, cedemos la palabra a la doctora Egla Cornelio Landero. Bienvenida, doctora. Y ahora para que yo haga de media pantalla. ¿Okay? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Adelante. Agradezco profundamente la invitación que me han hecho los directivos de tecnologías, información e innovación de la UJAC. Gracias para participar en este ciclo de conferencias. Como lo han dicho en mi presentación, el tema que abordaremos es justicia alternativa en México. Este día hablaremos de la justicia alternativa en México porque es un tema que debemos divulgar, ya que este derecho está reconocido en nuestra Carta Magna y es un derecho humano de todas las personas. De ahí que esta tarde les invito a que estemos en esta reflexión de la justicia alternativa en México. La justicia alternativa es otra forma de abordar conflictos distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver y a elegir cuando las personas enfrentan un conflicto. Siempre se imaginan al tribunal, a los magistrados, a los jueces, a los fiscales. Sin embargo, en este día vamos a hablar de otro sistema de la justicia que también es un medio, un mecanismo para acceder al derecho de la justicia. Y
Esta frase que ustedes están viendo es una frase para reflexionar que frente a los problemas nosotros siempre entramos a pensar cómo resolverlos. Y aquí nos deja una idea, que si nosotros tenemos algún problema, debemos buscar la forma para abordarlo, pero de diversa manera como se creó. Esta pantalla que ustedes están viendo nos lleva al pensamiento por qué tenemos que activar el derecho y la justicia, que es un valor del derecho, como lo dijo Aristóteles. El conflicto, por lo tanto, imaginen ustedes en esta pantalla donde se vienen los nubarrones a las personas. De repente, coloquialmente dicen, es que te estás ahogando en un vaso de agua. Porque los problemas son latentes, son emergentes y luego se vuelven manifiestos. Muchas veces no queremos verlos hasta que el conflicto está frente a nosotros. ¿Y qué es el conflicto? Son oposiciones, son enfrentamientos, pero son insatisfacciones de la persona. Simplemente cuando no alcanzan algo, cuando no logra uno algo, cuando pensamos que otro nos quitó algo, que nosotros pensábamos que era algún derecho de nosotros mismos. Por eso ahí se involucran las emociones, los sentimientos y los deseos de las personas. Ese nubarrón, o como por ahí está la teoría de la borrosidad para abordar los conflictos, es que aunque las soluciones a veces están frente a nosotros, como estamos inmersos en la situación, no alcanzamos a ver cuál puede ser la solución. De ahí que tenemos a la justicia. Dice Aristóteles que la justicia es una virtud, y en la teoría justamente del acceso a la justicia hemos encontrado también que la justicia debe ser una virtud de los jueces. Y además nos hace reflexionar que es la más importante, pero es la más importante porque se manifiesta hacia otros, por lo que comprenden el bien social, no el personal. Resulta que cuando los conflictos se presentan en la sociedad, aunque son individuales, tienen repercusiones sociales y colectivas, de tal manera que la justicia consiste en lo que cada quien cree que le corresponde para satisfacer aquel derecho, aquel deseo, aquella necesidad que se había propuesto. Esta ventana que ustedes pueden ver les lleva a esa reflexión. Tenemos que mirar en los dos espejos, en el espejo individual y en el espejo colectivo o social. De ahí que en la medida en que la justicia social se hace manifiesta, los conflictos de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, también se disuaden o desaparecen. Luego, esta frase de Immanuel Kant, que la he tomado del libro de La Paz Perpetua, con estas dos figuras. Aquí tienen ustedes a Irene y tienen ustedes también a Temis. Estas dos diosas de la mitología justamente representan a la justicia. ¿De cuál de las dos diosas yo voy a hablar en este momento con ustedes? De la diosa precisamente Irene, porque fíjense ustedes, en lo que Immanuel Kant escribió en aquel tiempo, nos dice que la paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza. Sin embargo, nos dice que el estado de naturaleza es más bien la guerra, es decir, un estado en donde, aunque las hostilidades no hayan sido rotas, existe constante amenaza de romperlas. ¿Y por qué creen ustedes que nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tenemos conflictos? Porque también eso les debo confirmar, que los conflictos son inherentes a la persona humana. Pues esto sucede
porque solamente la persona, el ser humano, es el único que siente, que tiene emociones, que tiene deseos, que tiene aspiraciones, que tiene sentimientos. De ahí que en la medida en que sus aspiraciones van creciendo sus amenazas también de vivir en la guerra o de vivir en la paz. De ahí que en el derecho nosotros tenemos a la diosa Temis. La diosa Temis es la que ustedes ven con la balanza en la mano y además con los ojos tapados, porque eso implica la justicia de los jueces. Esa justicia de los jueces es fría y es de los códigos y declara el derecho de las personas. Aunque pareciera que a través de ella se hace justicia, no siempre la justicia llega a las personas cuando los jueces dictan las sentencias. ¿Por qué? Porque esto se construye a partir de procesos y procedimientos previamente establecidos por los legisladores a través de los códigos procesales, de tal suerte que los dueños del conflicto lo único que hacen es activar el acceso a la justicia, el acceso a los jueces que garantiza el Estado. Esto tiene fundamento en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. El artículo 17 constitucional es el que regula el derecho humano de acceso a la justicia. De ahí, estimada audiencia, que quiero comentarles, ¿cuál es la diferencia entre la diosa Temis y la diosa Irene? Pues simple y sencillamente que Temis no mira ni sentimientos, ni emociones, ni deseos, sino resuelve conforme a los códigos procesales. Sin embargo, la diosa Irene, que representa la paz, ella sí toma en consideración las emociones, los sentimientos, los deseos y el bienestar de la persona humana. Así que con esta reflexión pasamos a ver el fundamento, las bases en el derecho de la justicia alternativa en México. Este tipo de justicia que poco todavía se conoce en nuestro país y por eso lo vi de interés comentarlo, está reconocida como un derecho en el artículo 17 constitucional a partir del 18 de junio de 2008. La justicia en México ha tenido muchas transformaciones y dentro de las últimas reformas que se han hecho al sistema de justicia mexicano, en 2008 se reformó el artículo 17 constitucional, justamente cuando se trabaja la reforma al nuevo sistema de justicia penal en México. Y en esa época se reconoce el derecho de acceso a la justicia alternativa. Y es que hoy la Constitución, en el párrafo 5, dispone este derecho, que todas las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y hace énfasis, obviamente, a la materia penal. Sin embargo, nos deja reconocido el derecho de acceso a la justicia alternativa en todos los conflictos o en todas las disciplinas, llámese civil, penal, mercantil, laboral, administrativo, en materia escolar, en materia familiar, en materia mercantil, en materia ambiental, en todos los temas, en administrativo, todos los temas de donde hay conflictos, las personas hoy tienen reconocido el derecho de acceso a la justicia a través de mecanismos. Pero también está reconocido en el artículo 18 constitucional en el sistema de justicia para adolescentes. Ahí se reconoce también la justicia alternativa. Pero en esas reformas que se han venido dando, se suscitó una reforma también al artículo 73 constitucional
donde tenemos las leyes reglamentarias para estos mecanismos y para que este sistema de justicia sea desarrollado y se activen las políticas públicas para que los gobernados puedan acceder a ella. De tal suerte que el artículo 73 dispuso las facultades para el Congreso de la Unión para que se expidiera la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, y está pendiente de que se emita una ley general para regular los mecanismos de solución de controversia. Pero el fundamento en las leyes reglamentarias de este derecho y de este sistema de justicia, hoy ya lo tenemos reconocido en esa ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal, que fue publicada en 2014 y que es complementaria al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aparte de eso, tenemos en toda la República Mexicana más de 32 leyes que regulan mecanismos de solución de controversia. Esto integra precisamente a toda la legislación o el derecho que ha venido regulando al sistema de justicia alternativa. En Tabasco, la Constitución local también dispone el reconocimiento de este derecho en el artículo 55. Pero también tenemos vigente la Ley de Acceso a la Justicia Alternativa del Estado de Tabasco. Lo reconoce también la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco y el Centro de Justicia Alternativa Penal de la anterior Procuraduría, hoy Fiscalía de Justicia del Estado. Ahí tenemos nosotros reconocido el derecho de acceso a la justicia, todo lo que regula la justicia alternativa en México. Pero ¿cómo la debemos identificar? Este sistema de justicia también lo debemos de identificar como un derecho humano de todas las personas para acceder a la justicia. Y les explico. En el artículo 17 constitucional, en su texto, ustedes van a encontrar la regulación del derecho de acceso a la jurisdicción, esto es, a la justicia a través de los tribunales. Por eso dice, estarán los tribunales previamente establecidos, que imparten una justicia pronta, completa, expedita, ¿verdad? Y gratuita, dice en algunas partes. Pero en el mismo artículo, desde 2008, se reconoce la justicia alternativa. Con una reforma que también fue publicada, constitucional, el 15 de septiembre de 2017, donde además amplía este acceso a la justicia alternativa, y hoy en el párrafo tercero del artículo 17 constitucional dispone que las autoridades supervisando la igualdad de las partes deben de hacer prevalecer el acuerdo frente al formalismo y al procedimentalismo. ¿Esto qué implica? Implica que debe dársele al gobernado, a las personas, el privilegio de arreglar sus controversias a través de la justicia alternativa. Esta pantalla que les he puesto es parte de una tesis del Poder Judicial de la Federación, donde se ha pronunciado respecto al tema de la justicia alternativa y donde se confirma por qué es un derecho humano y por qué constituye un derecho humano de rango constitucional, por la explicación que ahora mismo les he dado, que encuentra su fundamento en el precepto 17 de la Constitución, que es una justicia que se imparte de manera rápida y eficaz. Aquí entra el trabajo de Irene. Es la posibilidad de acceder a los métodos alternativos de solución de conflictos como una opción al proceso jurisdiccional. Esto implica también que los gobernados pueden elegir ir al tribunal o
resolver su conflicto a través de mecanismos como mediación, conciliación, arbitraje, negociación o procesos restaurativos. Por eso, otra característica es que esta justicia alternativa fomenta la cultura del diálogo, el respeto al otro y además es ágil y es eficaz, porque también les quiero comentar por qué se dio este tema de justicia alternativa. Pues esto ha sucedido porque los tribunales se saturaron y han dejado de cumplir con los principios que deben revestir el derecho de acceso a la justicia. La justicia dejó de ser pronta, dejó de ser completa. ¿Por qué? Pues porque hay muchos conflictos judicializados y el aparato jurisdiccional ya se asfixió. Y ante eso ha surgido esto que se llama la justicia alternativa, y por eso se habla aquí de la agilidad y de la eficacia, porque este sistema de justicia, como ya les dije, también se aparta de procedimentalismos y formalismos, dice el mismo artículo 17 constitucional. De tal manera que también en esta tesis se analiza que el Estado deja de tener el monopolio para dirimir las controversias entre particulares. ¿Y por qué dice monopolio? Simplemente porque, estimada audiencia, ustedes han de estar reflexionando de qué hablan las personas cuando tienen un conflicto, de buscar un abogado y de asistir o acudir con su conflicto y llevarlo al tribunal o a la fiscalía. Esto es, que otro resuelva sus conflictos. De manera que este sistema de justicia implica a las personas dueñas de la situación en la resolución de su propio conflicto. Por eso dice que las partes, con ayuda de un tercero imparcial, resuelven expedita, equitativa y flexiblemente los conflictos. Porque en este sistema de justicia, las personas dueñas de la situación, los que están en la disputa, los que están inmersos en el conflicto, son parte activa en la solución de los mismos. De ahí que los mecanismos o los medios alternos de solución de controversia son herramientas vienen a revolucionar ese sistema tradicional de justicia. Esto es, que lo revolucionan porque estos métodos no están sujetos ni a términos procesales ni a actos jurisdiccionales donde solo el juez pueda resolver. De ahí entonces que la justicia alternativa es un sistema de justicia a través de mecanismos que se desarrollan mediante reglas de procedimientos. Implica, que le subrayo ahí en verde, no jurisdiccional, para solucionar los conflictos bajo principios. Y aquí hay algo que les voy a señalar también. A diferencia de la jurisdicción o de la justicia tradicional, la justicia alternativa se mueve bajo el principio de la voluntariedad de las partes. Esto es, que son los dueños de la situación los que deben estar dispuestos, a buscar un arreglo a su situación y además a cumplir ese acuerdo al que llegue con su contraparte. Por eso es voluntario y por eso es que implica que ellos estén involucrados tanto en el conflicto como en la solución de ellos. La figura que les comparto ahí les muestra que para este sistema de justicia no hay barreras de tribunales, solamente debe prevalecer la voluntad de las partes para buscar el acuerdo. Y métodos alternativos de solución de controversia. Imaginemos que ante el dilema del conflicto, solamente los dueños de ellos son los que deben decidir
cómo lo quieren resolver. Hoy tienen dos vías para hacerlo. O se pasan años en los tribunales buscando la solución de su conflicto, o la justicia, o por su voluntad deciden ser ellos partícipes de el arreglo a lo que les aflige, a lo que les quita el sueño o a lo que les preocupa. De ahí los dos caminos que ustedes pueden ver en esa figura. Si se involucran en la solución de su conflicto, ese dilema desaparecerá, y en la que, como lo dice esta definición, que es una definición legal, son las diferentes posibilidades que tienen las personas para resolver conflicto de manera ágil, eficiente, eficaz, con plenos efectos legales, porque también les aclaro, es un derecho humano de las personas y también se rige de manera legal, pero no procedimental, ni tampoco están sujetos a sentencia de jueces. Y de este sistema de justicia alternativa podemos hablar entonces de la justicia horizontal. ¿Por qué tenemos que reflexionar de estas otras formas de la justicia? Pues la justicia horizontal es la justicia que se mira con el ente de derechos humanos. ¿Y por qué el ente de derechos humanos? Porque los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la persona humana, que constituyen ese conjunto de derechos individuales, civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, que son indispensables para que la persona humana logre tener esa dignidad de vida y además el desarrollo personal. Así que cuando las personas eligen a la justicia alternativa para resolver sus conflictos, están mirando con el ente de la justicia horizontal, que es la de derechos humanos, donde nadie está en pisos diferentes, donde todos están viendo con la misma mirada. Las personas hacen uso de alguno de esos métodos que hace ratito les comenté, ya sea mediación, conciliación, negociación, arbitraje o procesos restaurativos que son de la justicia restaurativa, sin tener que someterse a procedimientos previamente establecidos ni a resolución de los jueces. Implica que las personas pueden estar, como lo hacen estos dos, que están sembrando juntos, para que juntos puedan ver brotar y crecer el acuerdo que ellos mismos van constituyendo. Entonces, estimada audiencia, cuando las personas deciden voluntariamente resolver sus conflictos, pueden ver sus propios horizontes, no el horizonte de los jueces, ni tampoco el horizonte del rencor, de la discordia, de la envidia, de la ira, del enojo, del rencor, que eso queda en el bolsillo de las personas cuando los jueces resuelven el conflicto. Sin embargo, cuando las personas resuelven su conflicto participando activamente, el sol que pueden mirar es diferente. Por eso, esta pantalla les evoca a dónde llegan las personas cuando resuelven su conflicto. Buscan el bien común y es el encuentro con él mismo, con el propio ser, con la propia persona. Esto es la paz. Estos modelos en el sistema de justicia, para el estudio, nosotros lo identificamos a través de modelos o métodos autocompositivos y heterocompositivos. En el autocompositivo implica que las personas componen
su propia situación y solamente hay la intervención o intermediación de un conciliador, que debe ser un profesional, un mediador, un negociador o un árbitro, o los facilitadores, como sucede en el tema de la justicia o los procesos restaurativos. Pero, ¿qué pasa en la otra figura que ustedes están viendo con la balanza, con la ley, con el código, que es heterocomposición? Pues esa es la justicia de los jueces. Esa es la jurisdicción en donde ustedes no están viendo a los dueños del conflicto. Ustedes están mirando a un tribunal, están mirando a un código frío, ¿verdad?, que es el derecho, y a un juez que dicta y que dice cúmplase. Y cuando el juez dice que se cumpla, el Estado está dictando una resolución legal para mantener la paz pública, pero no así la paz individual ni la paz social. Así que en unos vamos a encontrar a los autocompositivos y en el otro están los juicios. Y ahí, para su estudio también podemos identificar al arbitraje, aunque el arbitraje, si bien es cierto, como más adelante lo vamos a comentar, participa un árbitro o un tribunal arbitral. Para que este se dé, se requiere de la voluntariedad de las partes. Hasta ahí llevamos lo de la clasificación. Pero ¿qué se requiere para que suceda la justicia alternativa o para que se trabaje a través de mecanismos alternativos, para que se participe en una mediación, en una conciliación, una negociación o alguno de estos métodos? Se requiere empatía, meterse en el zapato del otro. Esta figura les da una idea que cada quien trae su conflicto y solamente los zapatos de cada persona pueden decir lo que traen y de lo que pueden hablar. Así que cuando emitimos opiniones sin saber lo que la otra persona está viviendo, está padeciendo, implica que no estás en empatía. Simple y sencillamente estás haciendo ideas, emitiendo comentarios o haciendo opiniones que en vez de ayudar al otro o a los otros, lo que estás haciendo es agravando una situación que le causa daño a los que están involucrados en el problema. Aquí algunos de los principios que rigen a estos mecanismos alternativos de solución de controversia. En esta tajada de naranja, ustedes pueden ver que está salido uno de ellos, la voluntariedad. Porque la voluntariedad implica que mueve desde el inicio de querer resolver el conflicto hasta el final de cumplir los acuerdos a los que llegan las partes. Se requiere de una información. ¿Y esa información para qué es necesario? Eso se llama el cuéntame o lo que debe de enterarse el profesional, el mediador, el conciliador, el facilitador, el que está ayudando a las partes o a las personas involucradas en la situación para que lleven a cabo el diálogo, la comunicación, las técnicas adecuadas en el respeto. Porque, como bien lo dice John Rawls, la justicia justamente es un valor que debemos tener muy claro todos, ¿verdad? Que es un valor, es una virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Y es que los conflictos son historias también, y son historias muchas de las veces no contadas. Y cuando esas historias no son contadas o no hay alguien
que escuche al dueño de esa historia, simplemente el juez puede hacer una sentencia de ello que no puede ser una sentencia que dé justicia con paz. Y por eso se requiere de la información. Las personas deben hablar para hacerse escuchar y ser escuchadas. Estos procesos son flexibles. Esto de la flexibilidad y la simplicidad no implica que no son serios, implica que no son procesales como podemos encontrar en los códigos penal, procesal civil, en los términos y plazos de las leyes laborales, administrativas. Para incoar cada acto procesal se requiere de los términos que el código dice. Sin embargo, en un proceso de mediación, en un proceso de conciliación, en una negociación, no se requiere términos procesales, se requiere voluntad y se requiere respeto, negociación y comunicación efectiva. La confidencialidad es un elemento que es importante en estos mecanismos porque solamente se enteran de la situación las personas involucradas en ella y el profesional que se ocupa de ayudarlos durante el proceso. ¿Quién debe ser imparcial aquí? El profesional, el mediador, el conciliador, el árbitro, el negociador. Debe prevalecer la equidad. La justicia en equidad es precisamente aquella en la que las personas renuncian a algunas situaciones siempre que puedan ver que sus necesidades están satisfechas y que eso implica la justicia para ellos. También prevalece aquí la honestidad. ¿Quién debe ser honesto? Deben ser honestas las personas dueñas del conflicto al decir las situaciones con cabalidad real y también debe ser honesto el profesional. Todos deben hablar en transparencia para que se mantengan los pilares de esta justicia, que es la credibilidad y la confianza. De ahí que la negociación, ¿en qué acto de nuestra vida la vemos? Me atrevo a afirmarles que todos los días nosotros mediamos con nosotros mismos y con otros o con otras personas. Porque mediar es, negociar es qué voy a hacer hoy, cómo lo voy a hacer y qué solución le doy. Algo a qué debo aferrarme, ¿verdad? Entre las personas, mayormente en la negociación, es un proceso en el que pocas veces participa un tercero. Mayormente hay una negociación entre los dueños del conflicto que a través de técnicas de comunicación y diálogo sincero acercan posturas de acuerdo hasta que quedan satisfechos en sus necesidades. Y eso los lleva a que puedan emprender el camino de estar en paz y que no las situaciones de otro o de otros los tenga en conflicto, ¿verdad? De ahí que negociar es descargar situaciones que a veces nos echan costales de disconformidad. Estamos inconformes, hasta ver a otro que ría frente a nosotros nos molesta. Y a veces dicen una expresión coloquial, ¿verdad? ¿Qué mosca le picó? O ¿qué le hice a este para que me conteste de tal manera? Pierdan cuidado, estimada audiencia. Simplemente cuando uno está en paz, porque sabe descargar sus situaciones, no las lleva en los hombros, puede darse una sonrisa y no le amarga que el otro no se ría o que se ría. Puede
mirar al otro que vista de oro y no le dé envidia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque está aferrado a su paz interior. Y eso se logra cuando se negocian las situaciones y hay la satisfacción de uno. Pero tenemos a la conciliación. Conciliar es un mecanismo de gran relevancia. Este se viste también de la voluntariedad de las partes. Y aquí hay un tercero que interviene, y ese tercero debe ser un profesional, porque no está autorizado para imponerle acuerdo a los dueños de la controversia o de la disputa. Está autorizado profesionalmente y bajo principio de la confianza y de la voluntariedad para ayudar a las personas a que se comuniquen de manera efectiva, para ayudarlos a liberar caminos cuando estos se cierran porque ya no hay más que hablar, y entonces el conciliador puede hacer sugerencias, pero no está facultado para imponer acuerdos. Debe ser un profesional. No se crea conciliador alguien que ya tenga una profesión de abogado. No, eso no nos da las competencias para ser un conciliador. Debemos tener técnicas para ser el conciliador, y es una profesión en estos tiempos para la justicia alternativa. Así que este es una disciplina, es un tema de una disciplina que debemos estar desarrollando, y por eso tenemos que seguir escribiendo en la cultura y las teorías para estos métodos. Vean ustedes, este es un abanico de disciplinas donde hay conflictos y en los que a través de la conciliación se pueden resolver, y que no necesariamente son los jueces los que pueden resolverlo. Aquí tienen ustedes un conflicto civil, llámese una disputa familiar, un conflicto laboral, trabajadores y patrones, una disputa por un cheque, por un documento mercantil, un conflicto penal, un conflicto administrativo, un conflicto ambiental, un conflicto por situaciones de salud, de servicios médicos. Todos estos están reglamentados, pero hay más. Hoy mismo la Ley General de Educación trae precisamente a la cultura de paz y a estos mecanismos para abordar la mediación escolar. La mediación comunitaria está hoy implícita también en un derecho, una ley que debe salir pronto, que es la Ley General de la Justicia Cívica e Itinerante, porque ya está regulado en la Constitución, en el artículo 73, para resolver esos conflictos que vemos y que terminan en los juzgados penales. El conflicto de tránsito, el conflicto que se da al ir a comprar cualquier bien mueble en una tienda y que no le salió bien y que no debe terminar en los tribunales. Esos están hoy previstos en la justicia alternativa a través de la mediación comunitaria. Vean ustedes cuánto tenemos. Tenemos un sistema de justicia, un sistema de derecho también reconocido en nuestra Constitución, que falta divulgarlo. Aquí tenemos a la mediación. ¿Qué diferencia entonces tenemos entre mediación y conciliación? Ustedes estarán preguntando si me dijo que los dos son voluntarios y tal. Bueno, sí, hay una diferencia. La diferencia consiste en que el mediador es un profesional que debe tener toda la paciencia, debe tener toda la tolerancia, debe vestirse de la empatía para escuchar a las partes y para ayudarlos a construir la comunicación efectiva y que ellos puedan resolver su situación llegando a los acuerdos que beneficia a ellos mutuamente. Esto es un puente de comunicación, el mediador. Este no puede hacer sugerencias. Este es un agente de realidad para ayudar
a las personas que están en el diálogo, en la comunicación, a que se puedan escuchar y a que puedan explorar aquellas situaciones que les cerró la comunicación, que construyó el conflicto, porque el conflicto es una co-construcción de actos o de acciones que van sucediendo a las personas y que de repente explota, ¿verdad? Y ahí es donde surge precisamente el conflicto, y por eso los únicos que pueden explorar todas las situaciones son los mismos dueños de la situación, y el mediador es una persona con habilidad para escuchar, para formular una pregunta confirmatoria, una pregunta circular, una pregunta cerrada, una pregunta abierta. Muchas formas. Debe ser un hábil en la escucha activa, ser una persona con mucha empatía. Ya vimos qué es la empatía, ¿verdad? Y además trabajar mucho la asertividad, porque un mediador no puede ser impertinente, no puede ser una persona que en vez de hacer una pregunta que a los dueños del conflicto los separe de ellos, ahora sí los victimice más, los ayude más a ponerse, a aferrarse a esa situación que los tiene separados. Así que este es el mediador. Y aquí les describo algunas características de la mediación y la conciliación en la justicia alternativa y la finalidad, ¿verdad? Es resolver controversias. Estos son mecanismos flexibles, es no controversial porque no se necesita ofrecer pruebas, que la prueba confesional, que la prueba testimonial, que la prueba documental. Aquí no hay pruebas, aquí hay voluntariedad de querer resolver su conflicto. ¿Y quiénes son los que van a demostrar? Simple y sencillamente los mismos que llevan el conflicto en su alma, en su corazón, en su mente y en su espíritu, porque ahí es a donde andan. Por eso es que decíamos que en el zapato del otro, comprender al otro, la situación de otro. Entonces, interviene un tercero, ya decíamos que son los profesionales, ¿verdad? Y ese tercero, esto debe ser enfático, ajeno al problema, porque no nos engañemos cuando dicen, es que ya estamos haciendo una mediación, y resulta que el mediador es uno que es parte en el conflicto. De ninguna manera ahí se está trabajando una mediación. Quizá se está teniendo diálogo social o diálogo comunicacional. Es otra cosa. ¿Es menos costoso este procedimiento, este sistema de justicia? Sí, es menos costoso, porque déjenme decirle que a pesar de que todo el tiempo hemos estado diciendo que uno de los principios del derecho de acceso a la justicia es la gratuidad, no es verdad, la justicia no es gratuita, sí tiene costo, y tiene costo desde que se inicia. Por el que contrata a un abogado ya está pagando un servicio, y cuando tiene que sacar copias está gastando, y el tiempo que tiene que ir a pararse al tribunal, al juzgado, a la fiscalía, andar llevando a los peritos, a los actuarios, ¿qué se llama? Se llama costo. Y de ahí entonces que la justicia no es gratuita. Por ello Capelletti lo ha explicado muy bien cuando ha escrito sobre el tema del acceso a la justicia. Por eso es que estos mecanismos, este sistema de justicia es menos costoso, porque esto se puede resolver hasta en una sentada o en dos, y no pierden tanto tiempo las personas en llegar a la paz, al acuerdo. La solución puede ser más rápida y además ofrece un entorno amigable. Y esto del entorno amigable es porque en estos mecanismos de acceso a la justicia alternativa, aquí no separan las partes en una esquina y se ven como reales enemigos. Aquí no, justamente por eso la horizontalidad, porque aquí se sientan frente a frente, o como le digo a veces a mis alumnos,
face a face, cara a cara. Y aquí nadie puede ocultar nada. Y es cuando la persona puede volver a recobrar el levantamiento de su mirada. Porque ¿acaso no a ustedes les ha pasado que cuando han tenido alguna dificultad con alguien a quien aprecian mucho y por la situación del momento del conflicto ustedes creen que lo ofendieron o ustedes se sintieron ofendidos? Lo que cuesta a veces es levantar la mirada y volver a ponerla de frente. Pues estos mecanismos trabajan en eso, de ahí que ofrece un entorno amigable. Y entonces, miren ustedes, otro abanico de las materias donde se puede aplicar mediación. Y es que la mediación ha sido desde todos los tiempos. Ustedes han leído que hay un principal mediador y ese todos lo hemos invocado, o algunos no lo invocan, ¿verdad? Pero ese principal mediador que se llama Jesús fue un mediador que medió entre el hombre y Dios. Pues ahí está, el hombre está vestido de mediación. Por eso es que también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, también enfatiza este tema, justamente porque nos dice que para que nunca más se vuelva a derramar tanta sangre en la tierra con aquella guerra, porque esto surge con la Segunda Guerra Mundial al terminar, pues ustedes recordarán, por el 42, y entonces esa declaración fue para que los pueblos dejaran de derramar tanta sangre, ¿verdad? Y ahí está la mediación también. Aquí tenemos a los intervinientes en los procedimientos. ¿Quiénes son? El mediador, el conciliador. Y aquí les quiero hacer énfasis en las personas dueñas del conflicto. Aquí los mediadores, los conciliadores, debemos ser muy hábiles y estar muy preparados en la escucha activa, porque el conflicto a veces los traen las personas, pero hay personas indirectas involucradas en el conflicto. Y estos, escúchenlo bien, son muchas veces los que más leña le echan al fuego. Y esos indirectos son los que a veces crean más encono, son los que le ponen más ingredientes a la situación, y esos indirectos, esas personas indirectas, también deben ser llamadas a los procesos cuando se está solucionando. Si advierto que en la narrativa el dueño o los dueños del conflicto hacen referencia a otras personas. De ahí que la habilidad del mediador con su escucha activa es preguntar: ¿y quién es fulano de tal? Y me puedes comentar de tal cosa. Ahí tenemos que averiguar del entorno, porque el conflicto no es siempre lo que vemos frente. El conflicto hay que buscarlo, hay que levantar las piedras o hay que levantar la alfombra, porque ahí puede estar oculto, y eso es algo que debe tener como habilidad el profesional para ayudar a que el acuerdo al que lleguen no esté sujeto a que puedan regresar a la situación por no haber llegado a descubrir los intereses y las necesidades, porque muchas veces podemos resolver en posiciones. Déjenme comentarles que las personas siempre llegan en posiciones. Quiero esto porque me corresponde, pero no desahogan la otra pregunta: ¿por qué lo quiero? O el ¿para qué lo quiero? Y ese ¿por qué lo quiero? Y ¿para qué lo quiero? ¿Quién lo debe descubrir? Ese lo debe descubrir el profesional, ayudando a las personas con preguntas, haciéndoles preguntas hasta desentrañar esos deseos y esas necesidades. Y luego tenemos a la justicia restaurativa.
¿Por qué tenemos que distinguir a la justicia restaurativa de los mecanismos como mediación, como conciliación, como la negociación? Porque esta es más amplia. Esta viene aparejada con el sistema de justicia penal. En el sistema de justicia penal tradicional del que ha migrado México a este otro modelo de justicia con el que ahora se está desarrollando, anteriormente en un conflicto solamente se veía al victimario y al juez y el Estado. La víctima quedaba perdida, no se volvía a saber de él. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público representaba a la víctima. En este modelo de justicia, no. Ahora está involucrada la víctima o ofendido, el imputado, pero también se involucra a la comunidad. ¿Y por qué debemos de involucrar a la comunidad? Me decía un alumno, pero profesora, ¿qué tiene que ver la comunidad en esto? Y es que cuando hay violencia, la violencia no le causa daño solamente a las 2 personas o a las 3 personas que se involucraron en la situación. La violencia causa daño a la comunidad. La violencia causa daño a todo el entorno. De ahí que la comunidad sufre cuando hay pandillerismo, cuando hay asesinatos, cuando hay violaciones, todo lo que afecte. Ahí se activa otro tema que no es este tema de ahora, ¿verdad? El tema de la resiliencia social, de la resiliencia comunitaria. Ahí se activa. De ahí que cuando se lleva a cabo un proceso restaurativo, llámese círculo, llámese intervención, se involucra además a la comunidad para que entre todos logren un acuerdo y este acuerdo que atienda las necesidades, pero como ahí les digo, responsabilidad individual y colectiva y la reintegración de la víctima o ofendido, del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Este modelo es tan precioso a como está escrito, porque lo tenemos escrito en nuestras leyes mexicanas. Si México logra desarrollar estos modelos de justicia, transitaremos a esta recomposición del tejido social. Y de ahí tenemos al arbitraje. Este es el mecanismo más practicado desde antes de 2008. ¿Por qué? Porque esto está reconocido en el Código de Comercio. Esto forma parte precisamente de la ley modelo de arbitraje de Naciones Unidas, forma parte de la ley modelo de conciliación de Naciones Unidas para los conflictos mercantiles y pues es el más desarrollado porque se ocupa más para resolver controversias comerciales. Inicia precisamente también con la voluntariedad de las partes y esto se llama la cláusula compromisoria o el compromiso que deben de hacer las personas en un contrato comercial cuando de repente vemos una cláusula que dice las partes voluntariamente manifiestan que renuncian, que cualquier controversia que se suscite de este acto comercial denuncian a la jurisdicción y se someterán a un arbitraje. Y ahí ya están plasmando la voluntad de que van a resolver esas controversias a través de un árbitro o un tribunal arbitral. Ahí ya no lo pueden llevar a la jurisdicción y si llegara a la jurisdicción, el juez que conozca de esto, que reciba esa demanda, en el momento en que se la haga valer, la parte contraria debe dejar de conocer por qué, pues porque ya habían renunciado a la jurisdicción y prevalece el principio de la voluntariedad porque ahí se activa la cláusula compromisoria. Este es un proceso que tiene la forma de un juicio, se rige por actos procesales, sin embargo, no lo resuelven los jueces, lo resuelve un árbitro o 3 árbitros, porque también eso les aclaro, no van a encontrar 2 árbitros, siempre debe ser 1, 3 o 5 o tribunal arbitral. Es un sistema que se acerca mucho al proceso jurídico o jurisdiccional, a los juicios de controversia ante los tribunales.
Y aquí tenemos las materias que a través de las cuales se puede aplicar arbitraje. Son estas, pero pueden ser las que las partes elijan. ¿Y quiénes son las partes? Ya les comentaba, los abogados también, ahí sí tienen participación, también los abogados, porque ahí sí se desahoga pruebas, ahí sí hay etapa de ofrecimiento de prueba, porque se rige por procedimiento del Código Procesal, ¿verdad? Y es una figura que les he construido para que ustedes tengan una idea cómo, quiénes deciden en cada caso. Y aquí tenemos que la negociación la deciden las partes, la mediación, la conciliación, las partes con intermediación, ¿verdad? Con otra persona y los terceros en el arbitraje. Este punto de reflexión. Este punto de reflexión se lo he presentado con estas dos figuras para que ustedes puedan ir en este tiempo que me están escuchando a identificar estas características. En la justicia alternativa, las personas, los dueños del conflicto, tienen una activa participación. Por eso dice, es una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí. Y cuando dice que otras formas de relacionarse entre sí, implica que cuando el conflicto lo llevan a los tribunales, las personas quedan distanciadas. Pocas veces vuelven a tener una relación, pocas veces vuelven a mirarse. Aquí por eso también les hago énfasis que se privilegia la responsabilidad personal. Quiero decirles cómo se conduce más el ser humano. El ser humano se conduce más en la culpa. Nos las pasamos diciendo que porque me pasó tal cosa por la culpa de Pedro, me cayó un árbol por la culpa del municipio, me fui dentro del arroyo porque me empujó el gobierno. Y así estamos diciendo que alguien hizo algo para que a nosotros nos pasara alguna situación. No. Este sistema de justicia nos ayuda a que dejemos atrás vivir en la culpa y aprendamos a caminar en la responsabilidad, a caminar en el respeto al otro, en el reconocimiento al otro. Seamos humildes en reconocer al otro o a los otros y utilicemos la negociación, utilicemos la comunicación, que seamos prestos para escuchar y tardos para hablar, no como a veces nos comportamos, que hablamos más y oímos menos. No, es al revés. Escuchemos más, seamos prestos para oír y tardemos más en hablar. Este nuevo paradigma nos da una oportunidad de construir la paz, de nosotros y la de los otros, porque trabajamos con lo colectivo también. Así que en una figura tienen ustedes la comunicación de todas las personas, pero en la otra figura tienen ustedes a alguien que está mirando su zapato. Fíjense ustedes, cuando nosotros somos compasivos, esto es un video que ustedes lo pueden buscar. Yo no les pongo el video porque no lo bajé, pero ustedes lo pueden buscar. Está inspirado en una idea de Gandhi. Cuando ante el conflicto, quitémonos, si nada más tenemos un zapato y no nos sirve a nosotros, ayudemos a darle el zapato al otro, porque le daremos la felicidad o la paz que el otro esté esperando. Aprendamos a renunciar para que otros también alcancen lo que están aspirando. Ojalá encontraran ustedes ese video, está en YouTube y les va a dar una gran enseñanza. Y esto es el círculo de la paz. Este círculo de jade es el círculo de la paz. Cuando las personas eligen por su voluntad resolver conflictos, están eligiendo la paz. La solución de manera pacífica beneficia en lo individual y beneficia en lo colectivo. Así que
Estimada audiencia, elijamos el círculo del Jade, el círculo de la paz, porque eso nos ayuda a vivir mejores momentos. Este tiempo de pandemia a todos nos ha afectado. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, padres, hijos, hermanos, todos estamos hoy en una zozobra. Esta pandemia nos ha puesto al desnudo, y nos ha puesto al desnudo para que cada quien saque lo mejor o lo peor que tiene. Yo les invito a sacar lo mejor que tenga cada uno de ustedes, el amor al prójimo. Y como dice Gandhi, con esta frase que cierro esta participación con ustedes: las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Estimada audiencia, muchas gracias, y muchas gracias a la universidad por darme esta oportunidad de participar con esta conferencia. Muchas gracias. Maestra Egla, buenas tardes. Le agradecemos a usted por tan importante e interesante ponencia. Sí. Tenemos aquí ya algunas preguntas que le hace la audiencia. Sí. Larisa dice: buenas tardes, doctora, excelente ponencia. Siempre es un placer escucharla. Y su pregunta es: ¿qué se necesita para que la justicia alternativa sea tan conocida como la justicia tradicional? ¿Qué se necesita? Se necesita divulgar este sistema de justicia. Por eso elegí este tema cuando me invitó el doctor precisamente a dar una participación, porque debemos divulgar este modelo y sistema de justicia. En la Constitución está reconocido, pero falta política pública, falta voluntad de los gobiernos, abrir los sistemas, abrir los centros de justicia alternativa. Como un ejemplo, el estado de Tabasco, lo voy a poner porque lo he dicho, bueno, ya lo escribí también. La ley de acceso a la justicia alternativa de Tabasco todavía está en el tribunal y en la fiscalía. Es uno de los estados de la República en los que todavía no hay centros de justicia donde estén particulares trabajando estos mecanismos, o donde puedan elegir los gobernados ir y resolver con profesionales, obviamente bajo la supervisión del Poder Judicial, estos mecanismos. Y bueno, tenemos ahorita la implementación del sistema de justicia laboral. Ahí viene la conciliación prejudicial obligatoria, en la que se están formando muchos profesionales en el tema. Larisa, muchas gracias. Ella es una estudiante de la maestría en métodos de solución de conflicto y del doctorado que tiene la universidad en estos temas, donde se están formando los profesionales en este sistema de justicia. Se requieren políticas públicas para que las personas conozcan de estos temas. Muchas gracias, maestra. Paola Gutiérrez García, da las buenas tardes, y dice: doctora Egla, es un gusto escucharla tratar temas tan relevantes. Su pregunta es: ¿cree usted que la construcción de una sociedad resiliente contribuye en la consolidación de la justicia alternativa? Definitivo. Ser resiliente es aprender a superar situaciones que uno vive adversas, que no las espera, pero que de repente nos llegan como ese nubarrón de lo que les presenté. ¿Y cómo la afrontamos? Justamente, si nosotros tenemos vías para desahogar, para dialogar, para comunicarnos, pues encontraremos salidas que nos ayudan a construir positivamente en la sociedad. Muchas gracias, maestra. Liliana Ramón Resino, excelente ponencia, doctora Egla. ¿Cuáles serían las técnicas que un conciliador debe de utilizar?
¿de qué manera se puede diferenciar a un conciliador de un mediador? Gracias. Sí, técnicas. Primera, ética. Segunda, saber escuchar, ser prudente, ser empático y además conocer el conflicto. Es muy aventurado sentarse a resolver un conflicto sin conocerlo. Y entre otras técnicas que, bueno, tendría que darle otra conferencia porque son muchas, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre conciliar y mediar? El conciliador puede hacer propuestas, sugerirles, no imponerles, sugerirles. Puede utilizar ejemplos o decir, mira, en tal fecha resolvió un conflicto que era en estos términos y bueno, llegaron al acuerdo de esta manera y les pone ejemplificaciones y tal. Les va abriendo posibilidades, ayuda a las personas a que vean otras, además de las que ya expusieron. Pero el mediador no tiene autorizado hacer esas sugerencias. El mediador tiene que ser más activo en la comunicación, pero no que le quite el uso de la palabra a los dueños de la situación, sino su actividad debe ser escuchar y formular preguntas oportunas para despejar los nudos que se hacen de repente para que las personas no puedan mirar el espacio donde pueden llegar al acuerdo. Entonces tiene que ser una persona más hábil para formular preguntas, para enfatizar situaciones, para hacer parafraseos, para regresarles la conversación a las personas, de manera que las personas se puedan escuchar y así puedan despejar lo que no los deja llegar al acuerdo. Muchas gracias, maestra. Aquí hay una persona, no se identifica, pero le dice que es una excelente ponencia y pregunta, ¿cuáles han sido los cambios ante el nuevo paradigma de la justicia alternativa? Los cambios y por qué un nuevo paradigma. Los cambios son que los jueces ya no son los que van a resolver esos conflictos cuando las personas deciden, ya dijimos que uno de los principios es la voluntariedad. Si las personas voluntariamente, le pongo el ejemplo hipotético, tengo un conflicto de una disputa por una herencia, ya fui al tribunal, ya presenté la demanda, llevo 2 años litigando, y de repente digo, escuché a Egla que existe la justicia alternativa. Y entonces le presento al juez mi petición diciéndole, solicito que mi conflicto se derive a mediación. El juez está obligado, no es una facultad que si quiero o no, es que está obligado a derivarlo a mediación porque es un derecho humano mío. Y resulta que al ser mi derecho humano, yo puedo elegir resolver mi conflicto a través de mediación. En ese momento, el juez ya no va a resolver el conflicto, sino ahora va a entrar el mediador del Centro de Justicia Alternativa de ese Poder Judicial o del juzgado. Y si las personas en esa mediación llegan al acuerdo, ahí se resuelve. O sea, se pasaron 2 años gastando el aparato del Estado y ellos mismos contendiendo y ahora en una sentada lo acuerdan. Por ahí anda una figura que un notario que es mediador, que es el presidente de Mediadores Privados Certificados de México, señala que son 11 tomos, 13 tomos de un juicio en el Tribunal del Poder Judicial de Ciudad de México y que ahora en 3 procesos de mediación han arreglado el conflicto. ¡Qué paradoja! Eso es lo que pasa. El paradigma consiste
en que son otras formas de resolver en el que la mayor actividad y participación la tienen los dueños del conflicto, no el tercero. El tercero es agente de realidad y de comunicación efectiva. Muchas gracias, maestra. Mireya Guzmán, ¿considera usted que en los programas de estudio de la licenciatura de Humanidades debe integrarse una materia acerca de la mediación o de la cultura de la paz? Pues Mireya, con mucha alegría te digo, esa materia se imparte en la escuela, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. No por presumir, ¿verdad? Pero desde 2010, en el plan de estudio de la carrera de licenciado en Derecho, está la asignatura de métodos de medios alternos de solución de controversia. Los estudiantes de la carrera de licenciado en Derecho llevan esa materia. Se imparte en tercero o cuarto semestre, yo imparto esa materia en la escuela, pero aparte de eso les quiero decir, yo he sugerido, cuando fui miembro del Consejo Universitario, sugerí que esa asignatura se debe llevar transversal en todas las universidades, se debe estar impartiendo de manera transversal la materia de derechos humanos y es la materia de mecanismos de solución de controversia. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina donde no haya conflicto. Lo mismo tiene conflicto el médico, el arquitecto, el ingeniero, el contador, el administrador, todos. Y todos debemos de tener esos conocimientos, tanto los principios básicos y qué son derechos humanos, como cuáles son los mecanismos posibles para resolver conflictos. Así que en la escuela de la UJAT, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, los de Derechos sí llevan la materia de medios de solución de conflicto. Muchas gracias, maestra. Ya por último, nada más hay, pues es un comentario, son dos comentarios que vienen de la misma persona, de Jesús Fernando Álvarez del Carpio. Dice que en verdad es un increíble tema, gracias por dar la oportunidad de dar dicha información. Muy extenso, piensa él, pero con su facilidad de usar las palabras es de verdad entendible, maestra. Son el último comentario de Jesús Fernando Álvarez. Muchas gracias a Jesús Fernando. Pues estoy a las órdenes. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y muchas gracias a todo el equipo precisamente de la Dirección de Tecnología de la Información e Innovación de la UJAT. Muchas gracias, maestra. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación agradece a la doctora Egla Cornelia Landero por el tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros, y le hace entrega de la presente constancia por su participación con la conferencia La Justicia Alternativa en México, impartida en el aula virtual el día de hoy. Agradecemos a la doctora Egla por su apoyo y a todos ustedes por su asistencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.